Somos el grupo número 4 con la ingeniera Francisca Flores de la materia Física 1 del paralelo número 3. Primero vamos a hablar, yo voy a darles el primer ejercicio del trabajo autónomo 1. Mi persona, Fernando Amoroso. Bien, ¿qué nos dice este problema? El problema nos dice, un automóvil está parado ante un semáforo, después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por esta fórmula, por esta ecuación, digo, donde B es igual a 2.4 metros sobre ese segundo al cuadrado y C es igual a 0.12 metros sobre el segundo al cubo. Nos pide hallar tres cosas. En este caso, primeramente nos pide hallar la velocidad media del auto entre el intervalo de t igual a 0 segundos y t igual a 10 segundos. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos esto? ¿Qué nos dice que es la velocidad media? La velocidad media es la distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hallar? Ya tenemos los tiempos. Lo que no tenemos es esa distancia recorrida. Entonces, ¿cómo hallamos la distancia recorrida? Se dice que el carro está parado justo abajo de un semáforo. Y dice que su distancia que está recorrida será en esta ecuación. Entonces, en el tiempo de 0 segundos tenemos que hallar nuestra distancia. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos t en la ecuación de distancia. Entonces, cuando x vale 0, reemplazamos las constantes. B es igual a 2.4, t que vale 0, menos 0.12 y t que vale 0. Listo. Esto sale igual 0 al cuadrado, 0 por 2.4, 0. 0.12 por 0 al cubo, que es 0, todo multiplicado por 0, 0, 0 menos 0, 0. Entonces nos dice que en tiempo de 0 segundos, su distancia 1 es igual a 0 metros. ¿Ya? Ahora vamos con el otro tiempo. Cuando dice que es en 10 segundos. Entonces, ¿qué nos tengo que hacer? Reemplazar ahora con 10. Ya, ahora resolvemos. 10 al cuadrado es 100. 100 por 2.4 es 240. Menos 0.12 por 10 al cubo. 10 al cubo es 1000. Por 0.12, 120. Que esto nos da 120 metros. ¿Qué nos dice esto? Que en el tiempo, en 10 segundos, él recorre 120 metros. Él está en la posición de 120 metros. Entonces, 0 metros a 120 metros. Ahora, ¿cómo hallamos la velocidad media? Como les dije, es la distancia recorrida entre esos dos puntos en un intervalo de tiempo. Entonces, velocidad media es igual a, disculpen aquí, es x2 x2 menos x1 sobre t2 menos t1. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? X2 es 120 metros. Menos X1 que es 0 metros. Y así mismo abajo. El tiempo 2 que es 10 segundos. Menos el tiempo 1 que era 0 segundos. Esto nos da 120 metros sobre 10 segundos. Y esto nos da resolvemos 12 metros sobre segundos. Esto nos dice que la velocidad media en ese intervalo de tiempo es de 12 metros sobre segundos. Ya, el siguiente literal nos pide hallar la velocidad instantánea del auto en t igual a 0 segundos y t igual a 5 segundos. Ya, entonces, ¿cómo hallamos nosotros la velocidad instantánea? ¿Qué nos dice la velocidad instantánea? Que es la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, tenemos la ecuación de la distancia. ¿Qué es lo que la vamos a hacer? La vamos a derivar con respecto al tiempo para hallar la velocidad. Vamos a empezar. Entonces, derivada de x con respecto al tiempo, de b que es una constante, 2.4, tiempo 2, menos 0.12, t pasa a multiplicar, ya, entonces nosotros ya hallamos la ecuación para sacar la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí reemplazamos, que es lo mismo. Ya, ahora, ¿qué nos pide hallar la velocidad instantánea en dos tiempos? Cuando es igual a 0 y cuando es igual a 5 segundos. Entonces reemplazamos. Cuando es igual a 0,
0 por 4.8, 0. 0.36 por 0, 0 menos 0 es 0. Nos dicen que en el tiempo 0 la velocidad instantánea es 0. Ahora, cuando es 5 segundos, Metros sobre segundos. reemplazamos metros sobre segundos. Perdón. Cuando es 5 segundos, reemplazamos ahora en 5. Ya, es igual a 4.8 por 5. 4.8 por 5. Ah, bueno, entonces resolvemos todo esto. 4.8 por 5 menos 0.36 por 25 y nos da 15 metros sobre segundos. Ya. Ahora, entonces, ¿qué nos dice? Ahora, nuestra velocidad instantánea, cuando eran 5 segundos, es esta. Listo. Ya, ahora nos pide hallar cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a detenerse. Entonces, ¿qué nos pide saber? Nos dice cuánto tiempo vuelve a detenerse. Detenerse significa en qué momento la velocidad volverá a ser cero. Para eso significa, como nos pide hallar, como estamos refiriéndonos esta vez a la velocidad, seguimos con la ecuación que derivamos, con la ecuación que salió de la derivada de la ecuación de distancia. Entonces, nos pide hallar el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos cuando el auto se detiene? O sea, cuando el auto vale 0. ¿Qué hacemos? Reemplazamos velocidad. Cuando vale 0 es igual a 4.8t menos 0.36t al cuadrado. Ya, ahora despejamos t. Esto es un producto, así que ambas igualamos a 0. Resolvemos en esta ecuación. Despejamos t y dividimos. 13.33. Ya, entonces, al resolver esta ecuación y despejar las t, nos damos cuenta que nos da dos resultados. Nos dice que el auto se detiene en 0 segundos, y es verdad, porque tiene una velocidad inicial de 0, una velocidad de 0 en ese punto. Y acá nos dice que se vuelve a detener cuando sea en 13 segundos. Significa que en 13.33 segundos después de 0, el auto volverá a tener una velocidad de 0. Buenos días, soy Oscar Ávila y yo voy a hacer el problema 2. Bueno, problema 2 nos dice el vector velocidad del movimiento de una partícula viene dado por y nos da este vector de velocidad, donde podemos ver que tiene sus componentes y sus componentes j, que significa que esta es la velocidad en x y esta será nuestra velocidad en y. Entonces, dice, si la posición del móvil en el instante t igual a 1 es este vector posición que es 3i menos 2j. La primera pregunta dice el vector posición del determine el vector posición del móvil en cualquier instante. Bueno, para hacer esto tenemos que recordar que velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, lo que tenemos es nuestro vector posición y nuestro vector velocidad. Y nos dice en el tiempo 1, pero no sabemos hasta qué tiempo más. Entonces, y hasta qué tiempo es, y tenemos que encontrar el vector posición en todo momento. Entonces, para eso tenemos que usar la técnica de integración. Y para esto voy a dividir el problema con las componentes x y voy a trabajar por separado con las componentes y. Entonces vamos primero con x. Si la derivada de la velocidad en x por dt es igual a la derivada de la posición en x.
Entonces, tenemos que ahora establecer los límites aquí. Y sabemos que este de aquí va desde 1 hasta t, porque nos está pidiendo en todo momento. Y según el vector posición que nos dice aquí, en ese instante está en 3 y luego le ponemos hasta r, porque nos está pidiendo la posición en todo momento. Ahora tenemos que seguir derivando, integrando, perdón. Entonces escribimos la componente x de la velocidad. Y acá ya podemos simplemente reemplazar. Eso nos quedaría con la posición en x menos 3. Ya. Ahora, integrando acá, nos queda que ya, y nos falta evaluar. Ya. Ahora, al evaluar los límites de la integral, nos queda ya. Ahora, al tener esto, despejamos la posición en x para obtener la componente de la posición en x en todo momento. Entonces, eso nos da y esto es nuestra componente en la posición x. Metro. Ahora vamos a sacar las componentes del vector posición en y para todo momento. Entonces aplicamos lo mismo que hicimos anteriormente. Simplemente que ahora nuestros límites en integral de la posición y viene a ser menos 2 hasta r. Ya. Bueno, ahora proseguimos integrando. Reemplazamos este cuadrado, menos 5. Y aquí ya podemos sacar directamente. Ya. Lo integramos acá. Y ahora, reemplazando los límites, queda y ahora tenemos que despejar la posición en y. Entonces vamos acá y esto. Nuestra posición en y es igual a 2t al cubo menos 5t más 1. Y esto sería nuestra posición en y.
Y ahora, juntando las dos componentes para armar el vector posición, nos quedaría que el vector posición en todo momento es 3t cuadrado sobre 2 menos 2t más 7 medios y más 2t al cubo menos 5t más 1 j metros. Ahora el siguiente literal nos dice determinar el vector de aceleración en función al tiempo. Entonces, sabemos que nuestro vector de aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, basándonos en este mismo principio y lo mismo que hicimos para hallar el vector posición, ahora vamos a integrar nuevamente. Integrar nuevamente para... es derivar. Vamos a derivar ahora. Derivar la velocidad para en X y para Y. Entonces hay que reemplazar. La derivada de esto me quedaría 3i metros sobre segundo al cuadrado. Y derivando la componente y de la velocidad me quedaría 12t j metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ahora lo único que queda es armar el vector de aceleración. Sería 3i más 12t j metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí me queda el vector de aceleración en función al tiempo. Buenos días, mi nombre es Ariana González y voy a dar el ejercicio número 3. Muy bien, dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundos, desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura. La pelota además es empujada por el viento, produciendo un movimiento horizontal con una aceleración constante de más 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos dice determinar la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el impacto. Muy bien. Como tenemos nuestra aceleración en X, que es 2 metros sobre segundo, la aceleración Y, que viene a ser la gravedad, y vamos a tomar un marco de referencia positivo en el eje positivo de la Y y de la X. Ya, entonces nuestra aceleración en Y vendría a ser menos 10 metros sobre segundo porque va hacia abajo. Entonces, las velocidades en X y en Y son las fórmulas que tenemos aquí y las distancias en X y en Y las de acá. El primero nos dice, el primer literal nos pide la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el impacto, o sea, desde que se lanza hasta que impacta. Muy bien, entonces para el primer literal vamos a utilizar la fórmula que está acá, porque nos dice que el punto de impacto hasta llegar, bueno, primero yo lo voy a hacer en dos partes, porque el literal dice hasta llegar al suelo, pero lo voy a hacer hasta esta parte de aquí nomás, porque me dan 50. Ya llega en este punto, va a ser menos 50 metros. Entonces utilizamos la fórmula. Menos 50 es una velocidad inicial que es 20 por el tiempo más un medio. La aceleración en Y es menos 10 por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos, aquí va a salir 5. Tenemos menos 5t más 20t más 50 es igual a 0. Podemos dividir para 5 y tenemos menos t al cuadrado más 4t más 10. Bueno, y lo pasamos a para que esté positivo. Ya.
el tiempo. Ah, no. Daría 5.74 segundos. Y el negativo. El negativo sería 1.7. menos 1.7. Bueno, como todos sabemos, no podemos aceptar el tiempo negativo, entonces nuestro tiempo vendría a ser esto. Ya, ahora el impacto con el suelo. Tenemos que la velocidad inicial en X es 20, la aceleración en X 2. Espera. Ya. Y ahora ya que tenemos el tiempo, vamos a utilizar la ecuación de X. X igual a, en la velocidad inicial, no tiene, porque va hacia arriba, completamente hacia arriba, entonces no hay velocidad acá. Más 1/2 y la aceleración vendría a ser 2 por el tiempo al cuadrado, que vendría a ser 5.74. Entonces X es igual a 5.74. 5.74 al cuadrado. 32.95 metros. Ya, entonces este vendría a ser nuestro alcance horizontal. Muy bien, ahora el segundo ítem nos pide la altura máxima. Entonces vamos a decir, cuando en la pelotita esta alcanza la máxima altura, va a tener, la velocidad en Y va a ser 0. Y solamente va a tener velocidad en X. Entonces por eso vamos a decir que la velocidad en Y es igual a 0. Vamos a utilizar la fórmula que está aquí. 0 es igual a la velocidad inicial, que viene a ser 20, más la aceleración, que viene a ser menos 10, y el tiempo lo vamos a sacar. Tiempo igual. 20 menos 10t igual a 0, y sería t igual a 20 sobre 10. Sería 2. T es igual a 2 segundos. Ya, ahora con ese tiempo de ahí, vamos a reemplazarnos en la fórmula de Y, para saber cuántos metros hay. La velocidad inicial es 20, el tiempo vendría a ser 2 más 1/2, de la aceleración, que es menos 10, y el tiempo al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Menos 5, ya, dime, ¿cuánto hay? Esto sería 40. 20. Ya, 20 metros. Ya, entonces esto de aquí nos quiere decir que justamente cuando comienza desde aquí y llega a su altura máxima, va a tener 20 metros. Y como nos dice que quiere la altura desde que comienza a lanzarse hasta el final, entonces sumamos 50 metros más los 20. Entonces tenemos nuestra verdadera altura. 70 metros. Ya, bueno, en nuestro tercer literal nos pide el valor de la componente tangencial normal en el tiempo de 3 segundos y también la aceleración. Entonces, para esto vamos a utilizar estas ecuaciones que están aquí. Anteriormente ya habíamos sacado la velocidad de X, que era igual a 2t. Ahora vamos a sacar la velocidad en Y. La velocidad en Y era 20, la aceleración es menos 10 y nos quedaría 20 menos 10t. Muy bien, ahora tenemos esta ecuación y lo único que hacemos es reemplazarla en el tiempo que nos da 3 segundos. 2 por 3 son 6 metros sobre segundos y 20 menos 10 menos 30 serían menos 10 metros sobre segundos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestras aceleraciones que ya desde el principio nos las daban y ahora tenemos nuestras velocidades. Vamos a graficar en el plano cartesiano. Bien, ahora la aceleración en X es 2. Ponemos 1, 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos están dando las componentes de las aceleraciones, tanto en X como Y, para buscar la aceleración. Por eso lo hacemos así. 2. Y en aceleración en Y menos 10. Ya, hasta acá. Y este vector que sale aquí es aceleración.
Ahora voy a dejar con otro marcador la velocidad. También tenemos las componentes en X y en Y. Entonces lo hacemos similar. 3, 4, 5, 6. Y también es menos 10. Y también lo cruzamos. Ahora, como ven aquí, estas dos líneas que están aquí, tanto la aceleración como la velocidad, nos dan ángulos. Aquí tenemos un ángulo 1, teta 1, y de este lado tenemos un teta 2. Ahora, ¿cómo sacamos esas tetas? Bien, utilizamos las funciones trigonométricas de tangente y seno y coseno. En este caso, vendríamos a utilizar tangente. Tangente de teta vendría a ser el lado opuesto sobre el adyacente, me parece. Y lo mismo con el teta 2, la mismita. Ahora, aquí mismo vemos cuáles son. Vendría a ser la tangente 1, vendría a ser la velocidad en X sobre la velocidad en Y. ¿Está bien? Sí, ¿no? Y la tangente 2 vendría a ser algo similar a la aceleración en X sobre la aceleración en Y. Ahora, sería 2 sobre menos 10 y sería 6 sobre menos 10. Veamos los ángulos. Teta 1 es igual a 30,96, 30,96. Y teta 2 debe ser igual a 11,31. Ahora, aquí tenemos los componentes de la aceleración. Entonces podemos utilizar Pitágoras para sacar a la aceleración. Aceleración de x al cuadrado menos la aceleración de y al cuadrado. La aceleración sería igual a la raíz de 2 al cuadrado menos 10 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Es raíz normal, raíz. Ya. Ahora para lo que nos pedían era ambas aceleraciones, normal y tangencial. Entonces, la aceleración normal debería ser igual a la aceleración por el coseno de teta 1 menos teta 2. Así es. Tangencial. No, la tangencial es coseno. Ya, para sacar la aceleración tangencial y normal se utilizan estas fórmulas. A la aceleración que acabamos de sacar, que es raíz de 104, por el coseno de la vuelta de los dos ángulos. Sería 104 coseno de teta 1 menos teta 2. ¿Y eso me da? 9.6. 9.6 metros por segundo de cuadrado. La aceleración normal vendría a ser lo mismo. La del módulo de aceleración 104 por el seno de los dos ángulos. Ya, ¿eso cuánto me da? 3.43. Ya, y ahí tenemos las ambas aceleraciones tangencial y normal en el tiempo de 3 segundos. Gracias. Buenas, mi nombre es Somber y os voy a resolver el ejercicio número 4. Bueno, nos dice, un avión vuela desde un punto A hasta un punto B que se encuentra a 3.000 kilómetros de distancia en la dirección este. A 3.000 kilómetros de distancia. Y dice que un viento sopla a 30 grados en la dirección suroeste con velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces vamos a tomar y lo vamos a graficar en dirección suroeste con, como menciona, 30 grados. En este caso 30 vendría a estar el lado acá, el que es sureste. Y dice que va con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Dice, si la velocidad del avión es de 600 kilómetros por hora, determinará el tiempo de vuelo del avión entre las dos localidades. Bueno, como podemos observar aquí, tenemos sobre el eje de las X nuestro vector. Y por suma de vectores vamos a saber que el otro dato que nos da que la velocidad del avión con 600 km por hora tendría que ir en esta dirección.
y formaría un ángulo. Acá sabemos que como es un ángulo recto tiene que completarlo y ser de 60 grados. Bueno, entonces, como sabemos por los ejercicios que hemos visto de velocidad relativa, vamos a tener velocidad inicial igual a velocidad, lo cual nos dice que vamos a tener nuestro sistema de referencia 1, que en este caso sería la velocidad del avión, va a ser igual a las sumas de un segundo sistema de referencia, que va a ser la velocidad del viento, más una tercera, que sería la partícula respecto al segundo sistema de movimiento, que en este caso vendría a ser la velocidad del viento con respecto a la del avión. Bueno, ahora procederemos con cada uno para realizar la suma. Primero la velocidad del avión respecto al viento. Bueno, vamos a sacar los componentes. Como tenemos vectores en I y J, tenemos que sería en este caso, trabajemos con esta velocidad que sería la del avión. Sería entonces 600 coseno del ángulo en I más, asimismo, 600 seno del ángulo en J. Bien, y ahora vamos a proceder a hacer el segundo, que sería la velocidad del viento. Sería del lado de acá 80. Bueno, tenemos 80 coseno del ángulo para la componente en I del vector de acá, y hay que tener en cuenta que va a ser negativo ya que se está moviendo para la componente J hacia abajo. Sería 80 seno del ángulo en J, reemplazando el ángulo con el que tenemos aquí, que sería 60 en ambos. Eso nos daría 40 en I menos 40 raíz de 3 en J. Bien, ahora procederemos a hacer la suma. La velocidad del avión va a ser igual. Tendremos dos, ya que son dos componentes. Primero vamos a hacer la que es en X, que sería la velocidad de esta de aquí, más 40 en Y y luego procederemos a hacerlo en Y. Tendremos velocidad del avión, será igual a 600 en J, 600 en el ángulo, menos 80, con esto de acá, esto aquí, a la J. Tomando en cuenta, claro, que como no hay movimiento en el eje de las X, en el eje de Y, perdón, este va a ser 0. Entonces, tendríamos ahí para despejar nuestro ángulo. Despejamos. Vamos a dar un ángulo de 6.63. Ahora procedemos a utilizar este ángulo en nuestra ecuación, en nuestra velocidad, perdón, y evaluamos. Sería 600 coseno del ángulo encontrado más 40, que nos daría una velocidad de 635.98 metros sobre segundo, que sería nuestra velocidad del avión. Y ahora, como nos piden finalmente hallar el tiempo, sabemos que la velocidad del avión va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Despejamos el tiempo, sería igual a la distancia sobre la velocidad del avión, la cual sería igual a 3.000 kilómetros dividido para la velocidad que hallamos. Nos daría un tiempo de
4.71 segundos. Horas. Horas.